Bueno, pues muy buen día para todos y todas las personas que nos van a acompañar en esta presentación de los resultados de la Gran Encuesta Nacional de Empleabilidad 2025, la segunda versión que hacemos de esta encuesta con el propósito de continuar el levantamiento de una línea base de información sobre el estado de la empleabilidad para los profesionales en geología, ingeniería geológica y geociencias en Colombia, en nuestro país. Muchas gracias a todos por seguirnos y por acompañar esta revelación de resultados. Vamos a compartir con ustedes lo que significa específicamente la encuesta del año 2025 y posteriormente pues vamos a compartir un breve análisis de la importancia de la empleabilidad para el desarrollo territorial sostenible de nuestro país. Listo. La primera invitación para todos los que nos siguen, invitarlos a que acompañen a la ACGP en las redes sociales. Es una oportunidad para estar actualizados sobre todo lo que estamos haciendo en la organización, desde las actividades técnicas hasta, por supuesto, todas las acciones de pedagogía regional y de política pública que estamos emprendiendo. El impacto de la profesión en un país como Colombia tiene varios significados. El primero de ellos tiene que ver con los territorios, no solo los territorios que habitamos, sino los territorios que visitamos. Es fundamental la presencia de nuestro conocimiento y de nuestros profesionales en los territorios con el propósito de impulsar al menos tres frentes principales: la soberanía sobre los territorios, el conocimiento exhaustivo sobre los mismos, la gestión eficiente de los recursos naturales y energéticos. Pasan porque conozcamos en detalle qué tenemos en los territorios. Pasa porque entendamos en detalle cómo podemos ordenar los territorios y aprovechar de manera integral los recursos que hay allí. Pero también pasa porque entendamos las dinámicas territoriales de los fenómenos naturales que tienen implicaciones en las vidas de los habitantes y en la infraestructura de desarrollo del país. La encuesta entonces partió de un par de premisas bien importantes. La primera de ellas es que en nuestro país, en Colombia, actualmente matriculamos a nuestros profesionales en dos consejos. Los geólogos son matriculados ante el Consejo Profesional de Geología y los ingenieros geólogos son matriculados ante el COPI. De esta manera, digamos, con datos de febrero de 2025 del CPG, tenemos alrededor de 6.642 geólogos matriculados. Y con datos a diciembre de 2023 del COPNIA, tenemos un poco más de 3.000 ingenieros geólogos matriculados. Esto nos da una masa crítica de al menos 10.000 profesionales en ciencias de la tierra que están matriculados ante los consejos. Esa es la masa crítica que tenemos al menos desde el año 78, cuando nace el Consejo Profesional de Geología, y un poco más reciente cuando nace el COPNIA en nuestro país. Entonces, teniendo esta premisa como base y haciendo un esfuerzo porque esta encuesta tuviera un margen de error no superior del 5% en la estadística inferencial y teniendo un tamaño de población de 10.000 personas, requerimos de al menos una muestra de 370 encuestados para que esta encuesta sea, digamos, o cuente con el margen de error significativo. De esta manera, logramos una muestra de 840 encuestados en esta encuesta 2025, lo que nos da un margen de error del 3.7% y nos muestra entonces que la masa crítica de encuestados genera representatividad en los resultados que estamos presentando el día de hoy. Y esto nos da pues mucha confianza en los análisis que podemos hacer todos. Les recuerdo que la información de los resultados de la encuesta, del análisis propio de la asociación y los datos crudos
de la misma van a estar a disposición de todos y todas quienes quieran descargarlos, analizarlos y utilizarlos con fines de análisis, de investigación, para conocer o ahondar en ciertas tendencias que están evidentes en el gremio. Entonces, empezamos con los resultados, digamos, más sencillos. La demografía de la encuesta nos muestra que el 63% de los encuestados se identificaron como hombres y el 35, casi 36% como mujeres. Dentro de los rangos de edad que contestaron la encuesta, el 48.5% son personas que se ubican entre los 25 y los 34 años, el 22% entre los 35 y los 44 años, el 12% entre los 45 y los 54 años y el 5.5% entre los 55 y los 64 años. Hay un porcentaje de alrededor del 10% que se ubica entre 18 y 24 años de edad, y al hacer una revisión en detalle de los que mencionaron fecha de graduación 2025, digamos que hay un pequeño número que se retira entonces de la encuesta para evitar un margen de error mayor. En términos de diversidad, nuestro gremio, digamos, se constituye en un 90% como heterosexual, de acuerdo a los resultados de la encuesta. Entre homosexuales y bisexuales hay una masa crítica del 7% de personas que se identificaron de esta manera, y en términos de personas pertenecientes a los diferentes grupos étnicos que hay en el país, tenemos representantes de pueblos indígenas y de comunidades afrocolombianas que en conjunto suman un 2.5%. Mayorías representantes de comunidades indígenas de los pueblos Wayuu, Mocana, Embera, Zenú, entre algunos otros. Y el 99% de las personas que respondieron a la encuesta se identificaron como colombianos. Solo un 1% tiene nacionalidades diferentes a la colombiana. En términos de la residencia de nuestros profesionales, entonces nos encontramos con que alrededor del 77% se encuentran ubicados o residiendo en 5 departamentos de la zona andina del país, especialmente Bogotá y Cundinamarca, Antioquia, Boyacá, Santander y Caldas. Resaltamos que un 4% de los encuestados mencionaron estar residiendo fuera de Colombia. Y esto pues, nos muestra, digamos, la masa crítica que está concentrada especialmente en esta zona céntrica del país, y algunos otros que están ubicados en las zonas periféricas de la región andina, como el nororiente colombiano, la costa caribe colombiana también. En términos de pregrado, nos dimos cuenta con estos resultados que en los últimos 14 años el porcentaje de egresados o de graduados de programas de geología, ingeniería geológica o geociencias aumentó un 78.5%. Especialmente vemos, digamos, la tendencia general que hay en la mayoría de las escuelas que tienen programas de geología, ingeniería geológica o geociencias en términos de hombres y mujeres. Como vimos en términos generales, hay un 65-35 de proporción. Esta misma proporción se refleja en las diferentes universidades o programas en donde tenemos escuelas de geología, ingeniería geológica o geociencias. Pero cabe resaltar 3 casos bien particulares que evidenciamos en la encuesta: los casos de EAFIT, Uninorte y la Universidad de Pamplona, en donde hay una proporción mayor de mujeres en relación con los hombres, e incluso la Universidad de Pamplona en los últimos 3 años, de acuerdo con datos del CPG, ha matriculado más mujeres que hombres en carreras de geología. Y en términos de empleabilidad, que es tal vez uno de los datos más relevantes de los resultados de esta encuesta, pues en el 2025 el dato nos muestra que el 55%
de los encuestados respondieron que se encuentran empleados como geólogos, ingenieros geólogos o geocientíficos, y el 45% no. Esto representa un aumento significativo si comparamos los datos con el 2024. En el 2024 la muestra era alrededor del 49% de personas empleadas, lo que nos muestra un aumento de 6 puntos porcentuales en este año 2025, y que representa, por supuesto, una gran noticia que da cuenta de los esfuerzos que hemos venido haciendo como gremio geológico para hacernos visibles, para demostrarle al país la importancia y relevancia de nuestro conocimiento y nuestra profesión, y todas las acciones que de manera conjunta hacemos las organizaciones profesionales para posicionar a nuestros colegas en los territorios. Asimismo, tratamos de discriminar un poco en términos de género y demás para entender el comportamiento de la empleabilidad. Nos dimos cuenta que el 52% de las personas que se identifican como heterosexuales cuentan con empleo, y el 46% de las personas que se identifican como homosexuales o bisexuales tienen empleo. El 50% de los afrocolombianos tienen empleo, y el 20% de aquellos que se identificaron como pertenecientes a comunidades indígenas tienen empleo. Y en términos de género, pues nos dimos cuenta que el 57% de los hombres tienen empleo y el 52% de las mujeres tienen empleo. Digamos que la brecha no es muy significativa, sin embargo, en términos tanto de empleabilidad como de género, tenemos todavía mucho trabajo por delante para mejorar estas cifras. Ahora bien, analizando el componente de posgrado de nuestros profesionales, nos dimos cuenta que entre 2016 y 2024 se graduó alrededor del 72% de los encuestados en algún posgrado, sea en Colombia o por fuera del país. Y nos dimos cuenta también que el 73% de esas personas que respondieron que cuentan con un posgrado tienen empleo, lo que nos muestra una relación directa entre los niveles de especialización de la profesión y la empleabilidad. Y eso es algo bastante interesante. El 35% de las mujeres tienen posgrado, el 25% de las personas de grupos étnicos tienen posgrado, y cuando ahondamos un poco en conocer qué tipos de posgrado, pues digamos que predominan, por supuesto, los programas de geociencias a nivel de especialización, maestría y doctorado, pero también resaltamos que hay una porción interesante de encuestados que están o que hicieron, digamos, posgrados en áreas complementarias a las geociencias, como la política pública, como el derecho minero energético, el ordenamiento territorial y algunos otros temas de este tipo. Una de las conclusiones más relevantes de este estudio es que nuestro gremio es altamente calificado y especializado. Digamos que más del 50% de nuestro gremio cuenta con algún tipo de posgrado en áreas, por supuesto, estratégicas para el desarrollo del país. Y cuando tratamos de conocer un poco la relación entre empleabilidad, edades y posgrados, los resultados son bastante interesantes. Digamos que en cualquiera de los casos, los encuestados que respondieron que tienen algún tipo de posgrado cuentan con niveles de empleabilidad superiores al 60%, lo que no ocurre con aquellos encuestados que respondieron que no cuentan con un posgrado. Entonces, los que cuentan solo con el pregrado de Geología, Ingeniería Geológica o Biociencias tienen un margen o un rango de empleabilidad del 43%. Pero también nos damos cuenta que el rango etario de este grupo, digamos, está fuertemente dominado por edades entre 25 y 34 años. Digamos que tiene, por supuesto, una relación con aquellos recién egresados que están saliendo de nuestros programas en el país. Y tratamos de entender un poco cómo es el comportamiento de la empleabilidad entre las diferentes universidades que participaron en la encuesta. Entonces, en términos de la tasa de profesionales con posgrado por universidad, nos damos cuenta que los egresados de Ingeniería Geológica de UPTC
y área andina son quienes tienen mejores niveles de empleabilidad, seguidos por los egresados de la Universidad de los Andes, la Universidad Nacional de Bogotá y de Medellín, la Universidad de Caldas. Y vemos, digamos, algunos comportamientos muy particulares en las universidades de Pamplona y Uninorte, que tienen programas relativamente nuevos que han, digamos, puesto apenas entre el 1.5 y el 2% de los matriculados ante el CPG. Entonces son programas que todavía están en proceso de madurez y que seguramente en la medida en que vayamos egresando más profesionales, pues vamos a poder también tener unas cifras más representativas para hacer un análisis juicioso. Y en términos de la tasa de empleabilidad por universidad, pues vemos como la Universidad Nacional de Medellín muestra una tasa superior al 70% en términos de la empleabilidad, seguido por la Universidad de los Andes, la Nacional de Bogotá, la UPTC, la de Caldas y área andina. Esto, por supuesto, es un bonito ejemplo de las acciones concretas que están realizando diferentes programas para mejorar los índices de empleabilidad de sus egresados, pero seguramente tiene también mucho que ver con esas relaciones de partnería que tienen los diferentes egresados de estos programas y que permiten que haya un apalancamiento entre ellos de la empleabilidad. Resaltamos que en términos de posgrados que no tienen, digamos, alguna relación con geomática, con geociencias, está Machine Learning, políticas públicas, derecho mineroenergético, entre otros. Y cuando tratamos de entender un poco los tipos de contratos de las personas que respondieron, se encuentran empleadas ejerciendo como geólogos, ingenieros geólogos o geocientíficos. El contrato a término indefinido, digamos que es el que se presenta de manera mayoritaria en los resultados de la encuesta. Esto también nos muestra un aumento interesante con respecto al 2024, en cuyo momento el porcentaje alcanzaba el 20%. Para 2025 tenemos el 35% de los encuestados empleados con un contrato a término indefinido. Contrato por prestación de servicios alcanzó un 33% en los resultados de este 2025, pasando de un 17% en el 2024. Es decir, hemos mejorado o hemos aumentado pues, la cantidad de empleados por prestación de servicios. En tercer lugar está el contrato a término fijo, los independientes y los contratos por obra o labor determinada. Y tenemos una masa de un 1% que son pensionados. Y en términos de género, es importante resaltar que comparando hombres con mujeres, especialmente en los contratos por prestación de servicios, hay más cantidad de mujeres que hombres. Tenemos el 39% de las mujeres contratadas por prestación de servicios versus el 30% de los hombres. Y lo contrario ocurre con el contrato a término indefinido. Tenemos casi un 38% de hombres con contrato a término indefinido versus un 30% de mujeres con este mismo contrato. Y si no están trabajando, ¿qué están haciendo nuestros colegas? Quisimos entender un poco a aquellas personas que respondieron que no están percibiendo ingresos, digamos, por el ejercicio de su profesión, en qué situación se encuentran. En buena medida, un porcentaje importante está definitivamente cesante, sin hacer algún tipo de actividad adicional. Hay un grupo importante de personas que están trabajando, pero no ejerciendo en áreas de ciencias de la Tierra, como geólogos, ingenieros geólogos o geocientíficos. Y hay un porcentaje más pequeño de personas que se encuentran haciendo algún tipo de posgrado en diferentes áreas del conocimiento. Y en términos de los sectores que más contratan a nuestros profesionales, pues se mantiene la contratación en sector petrolero y minero como los sectores predominantes. Es importante resaltar que el sector ambiente y desarrollo sostenible juega un papel fundamental en la contratación de nuestros profesionales en el país, seguido por el sector gobierno, academia, y resalto de manera interesante cómo el sector de tecnologías y software
ha venido, digamos, teniendo un incremento significativo en la cantidad de personas que están empleadas. En el año de 2024, los resultados nos mostraron que solo un 1% de los encuestados respondieron estar trabajando en el sector de tecnología y software. En el año 2025 los resultados nos muestran que ya hay un 7% de colegas que están contratados por este sector en particular. Y cabe resaltar también los aumentos, digamos, interesantes en contratados por el sector gobierno. Pasamos de un 5% en el 2024 a un 8% en el 2025. Y también los sectores petrolero y minero mostraron un aumento, aunque pequeño, importante en la contratación, pasando de un 13% a un 15% en el sector petrolero y de un 10% a un 14% en el sector minero. Siguen siendo los sectores más importantes para la empleabilidad de profesionales en ciencias de la tierra en Colombia. Y en términos de género, pues digamos que vemos el comportamiento digamos, relacionado con las tendencias de la encuesta. Por sectores, por edades, vemos pues que esa relación 65-35 se mantiene, digamos, de manera normal. Ahora bien, en términos salariales, que es una pregunta muy importante y la cual nos motivó a realizar esta encuesta en su primer momento, nos encontramos con que el rango entre 3 millones y 8 millones de pesos, digamos que es el rango en el que se ubican la mayoría de los encuestados que respondieron a la encuesta. El 43% de los encuestados dicen estar devengando entre 3 y 8 millones de pesos. Y en ese mismo rango ubicamos a todas las personas, digamos, que respondieron de acuerdo a la experiencia laboral, desde menos de un año de experiencia hasta más de 20 años de experiencia. Por eso, digamos que identificamos que este es el rango representativo en términos salariales que define la muestra pues, que estamos analizando en esta encuesta. Hay otros rangos adicionales. Nos dimos cuenta que las mujeres que devengan más de 20 millones tienen al menos 10 o más años de experiencia. Y también nos dimos cuenta que el 68% de las personas que devengan más de 8 millones son hombres. Entonces, evidenciamos, por supuesto, algunas brechas importantes a tener en cuenta. Sin embargo, también se hace cada vez más claro y evidente el rango salarial en el que se mueven, digamos, nuestros profesionales. Importante resaltar el trabajo que debemos hacer con esta población que gana menos de 3 millones de pesos, independiente de la experiencia. En esos rangos todavía nos encontramos con grupos poblacionales que pueden tener hasta más de 4 años de experiencia y están devengando menos de 3 millones de pesos, lo que nos hace un llamado de atención para que estemos muy alertas de qué está ocurriendo con esta contratación, en qué sectores se está presentando. Serán, digamos, preguntas que debemos responder para poder hacer algunas propuestas que nos ayuden a mejorar estas cifras y estos rangos salariales. También quisimos ahondar un poco en términos de la satisfacción profesional de los encuestados en dos frentes fundamentales. El primero de ellos, quisimos conocer si la formación académica que los encuestados recibieron en su pregrado fue útil o les proporcionó las habilidades necesarias para los retos que enfrentan en el mercado laboral. Los resultados fueron que un poco más del 55% de los encuestados respondieron que sí, el pregrado les dio, digamos, las habilidades necesarias, y el 45% respondió que no. Esto, digamos, nos deja también unos mensajes muy importantes para que de manera articulada trabajemos los sectores productivos del país, gobierno, academia y las organizaciones de la sociedad civil para cerrar esas brechas que hay y que los profesionales o los estudiantes que se están formando en este momento en las universidades puedan, digamos, tener una conexión más directa con las necesidades actuales
y futuras del país para que su proceso de formación se pueda ajustar de la mejor manera, sea a través de actividades extracurriculares como las que promovemos las organizaciones profesionales, o sea con ajustes de los pensum académicos de los diferentes programas. Y el segundo frente que quisimos entender es el nivel de satisfacción en términos del salario y del nivel de experiencia. Les preguntamos si creen que su salario y su nivel de experiencia, digamos, reflejan adecuadamente la educación y lo que se han venido formando. Y las respuestas pues son contundentes. Realmente alrededor del 70% de los encuestados respondieron que no se sienten satisfechos con su salario versus el nivel de experiencia o el nivel de especialidad que tienen. El 69% de las mujeres y el 65% de los hombres consideran que su salario no refleja o su nivel de formación o su nivel de experiencia. Y quisimos ahondar en algunos detalles con referencia a los retos que los profesionales en ciencias de la Tierra visualizan en la actualidad en nuestro país. En este sentido, resaltamos primero que en términos de las perspectivas laborales presentes y futuras, la inmensa mayoría de los encuestados respondieron que su percepción es incierta o negativa hacia el futuro de nuestra profesión en el país. Y les pedimos discriminar los principales retos que ellos evidencian en este ejercicio. Y básicamente la falta de oportunidades para geólogos, digamos que es la que domina el principal reto, pero es importante destacar que relacionaron que se siguen evidenciando ofertas sin condiciones justas en términos salariales, seguramente, pero también resalto que el tercer elemento que evidenciaron los encuestados es que hay un bajo conocimiento de la sociedad sobre la importancia de la geología. Y acá hay un esfuerzo que debemos hacer como gremio en conjunto para trabajar por el posicionamiento de la importancia de nuestra profesión para el desarrollo sostenible de Colombia. Y este es un ejercicio que no depende exclusivamente de las organizaciones profesionales o del Consejo Profesional de Geología. Este es un ejercicio que depende de manera tajante de que como gremio seamos capaces de actuar unidos, de actuar en conjunto, de promover, transmitir, difundir los mensajes que estamos construyendo sobre la importancia de nuestra profesión y también de ocupar espacios de discusión, de diálogo, de liderazgo para seguir posicionando a nuestros profesionales en diferentes frentes de trabajo. De ahí en adelante, la falta de experiencia, la falta de redes de contactos, digamos que son retos evidentes para los encuestados. Y este año, de manera contundente, aparece la seguridad en los territorios en los que se desarrollan los proyectos como uno de los retos más importantes. Al menos el 25% de los encuestados respondieron que este es un reto significativo para el ejercicio de nuestra profesión en el país. Y de esta manera también extendemos un llamado al gobierno nacional para que de manera conjunta con las autoridades territoriales, regionales y nacionales aseguremos los territorios para que se pueda avanzar en el conocimiento geológico de los mismos. Y en este sentido, pues hay retos, por supuesto, que se hacen evidentes alrededor de los resultados de esta encuesta, pero también mi invitación es a que veamos las oportunidades detrás de ellos mismos. Y hay unas oportunidades que pueden resultar relevantes dadas las condiciones de nuestro país. Nosotros conocemos mejor que nadie las características geológicas de este territorio. Sabemos que el 80% de la población colombiana está sentada en la zona andina de nuestro país, altamente expuesta a diferentes fenómenos de origen natural, como las inundaciones, los deslizamientos, las erupciones volcánicas, los terremotos, entre otros. Pero también sabemos que más del 80% de los instrumentos de ordenamiento territorial que tenemos en Colombia están desactualizados o no están vigentes. Y toda esta sumatoria de fenómenos y de ausencia de conocimiento y de acciones hace que la región andina sea altamente vulnerable, pero en general hace que nuestro país como un territorio sea altamente vulnerable. Y por eso nuestro conocimiento es fundamental
para nutrir el desarrollo territorial, para construir un ordenamiento territorial. Y acá dejamos un llamado de atención al gobierno nacional para que en el marco de los ejes más importantes del Plan Nacional de Desarrollo se reconozca a las ciencias de la tierra como una profesión estratégica y fundamental para el cumplimiento de los ejes como la seguridad alimentaria, la transición energética justa, el ordenamiento territorial alrededor del agua y la adaptación al cambio climático, que debería ser el pilar fundamental que guíe a nuestro país en lo que queda de gobierno y que se convierta ojalá en una política de Estado que trascienda los gobiernos y que permita que resolvamos los retos que tenemos hoy y que hemos venido experimentando no hace 6 meses o un año, sino en los últimos 30 o 40 años y que necesitan de atención directa. Es el momento para que cambiemos la filosofía de atender los desastres por una filosofía de prevenirlos y que se instauren estrategias de prevención de la mano de comunidades locales, de autoridades locales y regionales, con el gobierno nacional, apoyados en organizaciones de la sociedad civil que tienen capacidades para hacer estos ejercicios. En términos de seguridad energética, no hay una vía, no hay un edificio, no hay una fuente de energía que no necesite el conocimiento geológico. Y por eso nuestra profesión es fundamental para garantizar la seguridad energética del país. La transición energética justa que se ha venido impulsando necesita ser consciente de que los hidrocarburos son el pilar fundamental para que podamos transitar en un periodo de no menos de 20 años hacia nuevas fuentes de energía que tengan menos emisiones de CO2. Y en ese ejercicio todavía hay cuencas sedimentarias que tienen potencial remanente para ser desarrollado y que necesitan de manera urgente de una actividad exploratoria más intensa, mayor. Y en este sentido hemos venido impulsando diferentes acciones que nos permitan hacer más eficiente la actividad exploratoria en el país. Y hemos transmitido al Ministerio de Minas y Energía y a la Agencia Nacional de Hidrocarburos una estrategia que puede resultar útil y es liberar información de subsuelo que no esté sujeta a confidencialidad para que investigadores, universidades, inversores y muchas personas y muchos ojos puedan darle una mirada al subsuelo y ojalá podamos identificar oportunidades que se puedan desarrollar en el corto y mediano plazo para garantizar la autosuficiencia energética de Colombia. Y finalmente, la propuesta que nos debe unir como gremio y como profesión es profesionalizar los territorios con conocimiento geológico. La ACGP, de la mano de la Sociedad Colombiana de Geología, de la Asociación Nacional de Ingenieros Geólogos y de la Universidad Nacional de Colombia, ha venido impulsando el proyecto de ley de un geólogo por municipio. En los códigos QR que ven en las pantallas pueden conocer el borrador del proyecto de ley y también pueden conocer el concepto que emitió el Ministerio de Minas en este sentido. Las barreras son de tipo presupuestal, pero la barrera principal es de voluntad política. Y es lo que debemos construir ustedes con nosotros en conjunto. Tenemos que llegar a los territorios con nuestro conocimiento. No es necesario esperar una ley que nos lleve a los territorios. Y la mejor muestra de esto es que el programa de pedagogía regional de la ACGP hizo un piloto de un geólogo por municipio en el municipio de Sibundoy, en el Alto Putumayo, que dio la oportunidad de probar la efectividad de tener a nuestros profesionales en los territorios, especialmente en los municipios. Y acá quiero detenerme un par de minutos solo para darles el contexto general. El municipio de Sibundoy desde hace varios años venía evidenciando un movimiento en masa de un tamaño importante que colocó en riesgo al menos a 7 barrios del municipio con un acumulado de al menos unas 750 personas. El movimiento estaba tan bien o tan mal ubicado que en la parte más baja del mismo está ubicado el acueducto municipal. Así que las dimensiones de lo que podía significar la tragedia son enormes. Y en un trabajo articulado que hicimos desde la ACGP a través del programa de pedagogía regional con la alcaldía de Sibundoy,
pudimos emprender acciones de prevención, de transferencia de conocimiento, de fortalecimiento de capacidades a nivel institucional, pero también de las capacidades de las comunidades en el área de influencia del movimiento, y terminamos capacitando a más de 760 personas, es decir, casi que más del 100% de las personas que se encontraban en riesgo recibieron capacitación en temas de sistemas de alerta temprana. La alcaldía, a través de una gestión eficiente que hizo el geólogo encargado de la coordinación de gestión del riesgo, pudo emprender acciones a muy bajo costo relativamente de prevención y de mitigación, que permitió que ahora el municipio pueda dormir con cierta calma y con cierta tranquilidad. Y esto se dio sencillamente por la articulación de la ACGP con el municipio y con la comunidad. Y es un ejercicio que se dio gracias a la voluntad de cada uno de los actores que quiso trabajar en conjunto para encontrar una solución en el corto plazo. Esto da cuenta de la importancia y del impacto positivo que tiene un geólogo en cada uno de los municipios de nuestro país. Y de esta manera llegamos a la etapa final de esta presentación de resultados de la encuesta de empleabilidad en Colombia para profesionales de geología, ingeniería geológica y geociencias del año 2025. Agradezco a cada uno de ustedes por acompañar este ejercicio. Agradezco a las más de 800 personas que respondieron la encuesta y que nos ayudan a construir estas líneas base de conocimiento. Las acciones que vienen de manera concreta de parte de la organización es que tenemos una serie de oportunidades para trabajar, especialmente en ahondar en análisis digamos, basados o con enfoque de género. Es muy importante que podamos trabajar especialmente en aquellos riesgos que experimentan nuestros profesionales, pero también en todo lo que tiene que ver con los espacios en donde se evidencian discriminación o violencias basadas en género. Y la asociación va a hacer un trabajo intenso por empezar a construir, digamos, guías que permitan que el sector privado, el sector público y la academia atiendan estos retos de una manera importante. También seguiremos promoviendo los espacios de liderazgo para cerrar las brechas que se puedan presentar en términos de género. Y es muy importante anunciar que queremos empezar a trabajar en un estudio sectorial que nos permita entender las escalas o los rangos salariales de nuestros profesionales en el país. De esta manera, seguramente vamos a poder hacer una gestión importante de política pública para que se reglamente el tema salarial en nuestro país y dejemos de ver aquellos profesionales que tienen amplia experiencia y amplia formación académica recibiendo salarios que no corresponden con esto mismo. Y finalmente, los invito a todos a que acompañemos de cerca a los territorios. No necesitamos una ley para estar en los territorios. Se necesita voluntad de cada uno de nosotros para proponer proyectos en las líneas estratégicas de las necesidades que tiene nuestro país. Seguridad alimentaria, transición energética justa, ordenamiento territorial alrededor del agua y adaptación al cambio climático son campos de acción en donde tenemos todo que aportar y donde hay necesidades extremas para que el conocimiento geológico haga una presencia de manera importante. Muchísimas gracias a todos por acompañar esta transmisión. Los resultados de esta encuesta van a estar publicados en la página web de la asociación www.acggp.org. Los invitamos a que tienen el formulario y puedan tener acceso tanto a la presentación de resultados, al documento de nota de prensa y también a los datos en crudo que pueden ser descargados por todos ustedes, analizados y que ojalá vuelvan a nosotros con propuestas, con ideas que nos permitan trabajar en conjunto por el desarrollo de nuestra profesión y del país. Gracias a todos y feliz día. Tenemos preguntas. Ok, tenemos preguntas. ¿Me las puede leer? Sí. ¿Cuál es la responsabilidad de las universidades frente a esta desconexión? Pregunta Santiago Giacometo. Santiago, muchas gracias por su pregunta.
Definitivamente las universidades tienen un reto en el sentido de comprender las dinámicas actuales y de alguna manera analizar cuáles pueden ser las dinámicas a futuro para nuestra profesión. Muchos marcos nos pueden guiar. Actualmente el Plan Nacional de Desarrollo es un buen marco, pero definitivamente la articulación entre la academia, el sector productivo en general, no solo las industrias extractivas, y por qué no decirlo, las organizaciones de la sociedad civil como la ACGP o la Sociedad Colombiana de Geología, es fundamental para que de manera articulada estemos analizando, reflexionando y ojalá proponiendo diferentes acciones que permitan que los profesionales que estamos formando y que van a egresar de nuestras universidades y sus programas tengan, digamos, unas capacidades para atender esas necesidades del país. Yo creo que hay una oportunidad grande para que nuestros profesionales complementen su formación tradicional con algunos elementos relacionados con política pública, con gestión del riesgo, con dirección y gerencia de proyectos, que fortalezcan todas esas capacidades técnicas que, digamos, de manera importante nos caracterizan como profesionales en ciencias de la tierra en nuestro país. Daniela González pregunta, ¿qué acciones concretas se están promoviendo para reducir las violencias basadas en género y la discriminación en el sector? Daniela, muchas gracias por esa pregunta. Fue muy satisfactorio para nosotros conocer en la encuesta que un poco más del 50% de los encuestados han recibido capacitaciones en diferentes acciones o estrategias o metodologías para disminuir la discriminación y las violencias basadas en género. Sin embargo, todavía queda un porcentaje importante de trabajo que debemos hacer. Específicamente desde la ACGP hemos venido, desde el año pasado cuando lanzamos la primera encuesta, extendiendo estos retos al gobierno nacional para que nos acompañe en estos procesos. Pero además, desde el año pasado también lanzamos un evento muy importante para nosotros como asociación y creo yo para el gremio, que es el diálogo de diversidad, mujer, geociencias y territorio, en donde más allá de discutir, digamos, los retos que hay alrededor de estos temas, hacemos evidentes esos retos, hacemos pedagogía sobre estos temas y también identificamos algunas acciones concretas para abordarlos. En el caso específico de la discriminación, que fue objeto de estudio también de esta encuesta, nos dimos cuenta que hay un porcentaje importante que expresa haber sentido discriminación especialmente en las salidas de campo. Y eso es una acción que debemos rechazar de manera tajante como gremio y por la cual debemos trabajar. Y seguramente ahí vamos a poder tener algunos espacios de conversación, especialmente con las universidades, para que implementemos, digamos, con mucha más fuerza los diferentes protocolos que sabemos están diseñados en los programas de geología, pero también para que creemos una conciencia más grande en las personas, no solo del protocolo a seguir, sino en la responsabilidad que tenemos cada uno por dar un cumplimiento basado en el respeto por el otro, independiente del género, del color o cualquier otra diferencia que tengamos. Nicolás Guevara Miranda pregunta, ¿qué consejos les podemos dar a los estudiantes y futuros profesionales para que no se rindan? Nicolás, el consejo más importante que yo diría es que hay futuro. De ninguna manera estos resultados muestran algún tipo de declive para nuestros profesionales en el país. Al contrario, lo que nos muestra es todos los espacios en donde hay oportunidades y en donde hemos venido también construyendo las oportunidades. El hecho de que el año pasado solo el 1% era estar trabajando en el sector de tecnología o software y que este año ya el 7% exprese eso, nos muestra cómo hemos venido nosotros mismos abriendo oportunidades en sectores que históricamente no estábamos. Así que eso nos muestra la resiliencia de nuestra profesión y la adaptabilidad de nuestra profesión en diferentes escenarios. Así que el futuro es brillante, tenemos que construirlo de manera conjunta. Tenemos que seguir haciendo un esfuerzo grande por garantizar nuestra formación con altos niveles de calidad técnica, pero tenemos que ser conscientes de las necesidades que tiene nuestro país.
Tenemos que ser conscientes de que nuestro trabajo al final viene a resolver esas necesidades y debe hacerlo. Entonces, todo el desarrollo del conocimiento geocientífico que hagamos debe responder una pregunta muy importante, y es: ¿para qué le sirve a la sociedad colombiana? Y en la medida en que nosotros seamos capaces de responder esa pregunta, vamos a ver cómo empezamos a permear diferentes sectores y cómo empezamos a ganar oportunidades, quizás en espacios donde históricamente no estábamos. Pero debo resaltar que los sectores, especialmente de ambiente y desarrollo sostenible, de geotecnia y de aguas subterráneas, son sectores en donde históricamente los profesionales en ciencias de la tierra no hemos estado, y tenemos muchas oportunidades para aportar con nuestro conocimiento. Entonces, el futuro es brillante, trabajemos juntos, no dejemos de ver las oportunidades, evolucionemos en nuestro pensamiento, en la forma en que interactuamos. Trabajemos no por presentar solo hojas de vida, sino trabajemos por presentar proyectos que aporten una solución pequeña a necesidades a nivel local, regional o nacional, y seguramente ahí vamos a empezar a aumentar esas tasas de empleabilidad que ya nos muestran un aumento importante entre el 2024 y 2025. Y por supuesto, cuenten con nosotros, cuenten con la ACGP. Nosotros vamos a trabajar durante todo el año con diferentes programas que buscan aportar a mejorar estos niveles de empleabilidad, pero que también buscan aportar las capacidades profesionales y personales de todos los asociados. Entonces los invito a ser miembros activos de la ACGP, a seguir de cerca las actividades que hacemos y los programas de formación que tenemos, no solo de carácter técnico, sino también en habilidades de liderazgo, de gerencia de proyectos y la Escuela de Política Pública que esperamos lanzar próximamente. Castillo pregunta: ¿qué proyección tiene el gobierno y los privados para ir reduciendo el porcentaje de desempleados en geología? Bueno, desconozco algún tipo de proyección oficial que pueda tener el gobierno nacional. Uno ve con los resultados de la encuesta que 2024 versus 2025 nos muestra un aumento, digamos, importante en términos de la cantidad de empleados que había en el sector gobierno. Pasamos de un 5 a un 8%, digamos, lo que muestra pues que hemos tenido un aumento importante. Sin duda tenemos que trabajar por el fortalecimiento del Servicio Geológico Colombiano, que es la entidad rectora de las geociencias en nuestro país y que debe, digamos, avanzar de manera decidida en ampliar el nivel de conocimiento geológico en el país, y que eso, por supuesto, digamos, tendría un impacto significativo en la empleabilidad. Pero no debemos depender solo de eso, debemos diseñar estrategias para que todas estas necesidades que tienen los territorios a nivel local y regional se traduzcan en oportunidades para el desarrollo de la empleabilidad. Y eso es un trabajo mancomunado nuevamente. Entonces, esperamos, ¿por qué no?, que el gobierno nacional pueda hacer un análisis y un pronunciamiento formal de lo que podría significar, digamos, una estrategia para mejorar los índices de empleabilidad. Pero mientras eso ocurre, la invitación es a que trabajemos de la mano, en conjunto, profesionales, de manera individual, pero de manera colectiva, asociados en nuestras organizaciones profesionales, para que encontremos acciones, para que en conjunto también diseñemos política pública que tenga un impacto significativo en la empleabilidad de nuestros profesionales. Ahí hay muchas oportunidades y los invito a que hagan sus aportes y a que vean en la ACGP un lugar en donde ustedes pueden ser escuchados y donde pueden tener una voz que transmita ideas y propuestas al gobierno nacional. Pues hay un comentario de Álvaro Montoya: más geología fuera de la universidad, el país nos necesita. Un saludo cordial al profe Álvaro, muchas gracias por seguirnos y por sus comentarios. Bueno, Juan Rodríguez nos da un testimonio que él, como geólogo contratista de los municipios de Arbeláez y Granada, Cundinamarca, entre el 2020 y 2023, logró capacitar a más de 1.000 alumnos de educación media, solo con la gestión ante universidades, la CAR, la UNGRD, y dice que hace falta mayor comunicación de las capacidades de la ACGP para apoyar a los geólogos vinculados a los municipios. Duan, muchas gracias por el comentario. Eso hace evidente lo que acciones individuales pueden generar
en los diferentes territorios. Porfa, contáctenos, nos interesa mucho poder recopilar este testimonio y el testimonio de todos los colegas que estén trabajando. Al menos hasta hace 2 años nosotros habíamos identificado al menos 30 colegas que estaban vinculados de manera temporal o de manera provisional o de manera de planta en los municipios del país, 30. Pero pues desafortunadamente no pudimos seguir haciendo un monitoreo de la cifra. Entonces los invito también a que nos compartan, nos contacten a nuestro correo electrónico o en el formulario de la página web y de esa manera nos hagan conocedores de esta información que resultaría muy útil, especialmente para seguir fortaleciendo esa evaluación que estamos haciendo de la presencia de un profesional en ciencias de la tierra en los municipios. Y por supuesto pues cuenten con la asociación. A veces, digamos, pasa que sencillamente no nos enteramos. Así que la invitación es déjennos saber las acciones que estén realizando en los territorios, que por supuesto desde la ACGF y en la medida de nuestras capacidades vamos a poder acompañar y apoyar esos procesos, como lo hicimos en el Alto Putumayo, que fue un ejemplo muy interesante para todos. Una última pregunta corta de la UPM que dice: ¿existe un desfase entre los que enseñan las universidades y lo que exige el mercado laboral actual? Bueno, creemos que en términos generales las universidades, digamos, que más años tienen acumulados en el país, pues son las que de alguna manera mantienen unos pensum un poco inalterados, ¿no? A pesar de ciertas modificaciones que se han venido haciendo últimamente. Vemos, por ejemplo, los resultados de la Universidad de los Andes. Es un programa, digamos, relativamente joven, ¿cierto? Unos 15 años más o menos, y vemos cómo, digamos, los índices de empleabilidad son interesantes. Pero también está el caso de la Universidad Nacional de Medellín, que es un programa, digamos, ya maduro, que también muestra unos niveles importantes. Yo creo que hay que hacer unos análisis específicos. Digamos que no deberíamos generalizar, deberíamos ver qué está haciendo cada uno de los programas y cuáles son esos fuertes. Pero de manera definitiva, la geología en Colombia debería reflexionar sobre si lo que estamos aprendiendo y lo que estamos haciendo es acorde a las necesidades actuales y a las proyecciones que vemos de necesidades a futuro. Yo creo que hay mucho campo de acción para que toda esa investigación que hacemos resulte en algunas acciones que resuelvan necesidades puntuales. Yo creo que la gran mirada y el gran hito que debemos marcar como profesión es reconocernos como una profesión práctica. Seguir haciendo ciencias, seguir haciendo investigación, pero que esos resultados se apliquen a resolver necesidades nos va a ayudar a mejorar los índices de empleabilidad. Y un segundo mensaje muy importante es que no podemos olvidarnos de la política pública. En la política pública tenemos muchas oportunidades para mejorar los índices de empleabilidad, pero tenemos que participar. Tenemos que ser constructores de política pública. De manera individual, si cada uno lo quiere hacer a través de los diferentes mecanismos de participación ciudadana, es útil. Pero también de manera grupal, vean en la ACGF y en cualquiera de las organizaciones profesionales que tenemos en nuestro país un vehículo para transmitir esas ideas de construcción de política pública. Vale. No vemos más preguntas, entonces pues nuevamente les agradecemos a todos por acompañarnos. Seamos, digamos, personas que transformen la realidad, que transformen los territorios. Nuestro conocimiento tiene todo el potencial y toda la capacidad para hacerlo. Trabajemos en conjunto. Los invito a que nos unamos, a que construyamos gremio, a que generemos representatividad en la esfera de la política pública y con eso sigamos transformando los territorios de Colombia. Gracias por seguir esta transmisión. Un cordial saludo para todos y que tengan